Te agradecemos, Señor, porque somos tan dichosos de tenerte a ti en nuestra vida, somos tus hijos. Nos alegramos de todo el cuidado y la protección tuya en cada detalle y cada paso de nuestra vida. Señor, gracias por poder estar nuevamente reunidos, por poder vernos. Gracias, Señor, de una manera especial porque nos trajiste con bien aquí nuevamente y poder volver a ver a mis hermanos, Señor. Es una gran alegría, Señor, y un gozo poder verles y estar nuevamente conectados. Gracias, Señor, porque tú eres sabio en todo lo que haces en nuestra vida, por la manera como guías nuestros pasos, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra que nos da aliento, tu palabra que sacia nuestra hambre, Señor, tu palabra que llena nuestro ser. En esta mañana queremos escucharte a ti a través de tu palabra, como nos hablas, Señor, como guías nuestra vida y nuestros pasos. Danos oídos para oír, Señor, para escuchar bien lo que quieres enseñarnos y ayúdanos también a través de tu Espíritu Santo poder cumplir y poner en práctica la palabra tuya y vivirlo cada día para que de esta manera podamos honrarte a ti a través de nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar en este mundo. Te agradecemos, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, en el nombre de Cristo, y esperamos que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el
poderoso Redentor y Rey, te adoramos. Muy buenos días con todos, que el Señor les bendiga, qué bueno poder estar reuniéndonos acá nuevamente. Entonces, ahí como mencionaba Pastor Rubén, vamos a comenzar esta mañana una nueva serie en el libro de Hebreos 11, ¿no? Que está centrado en la fe y se menciona varios conocidos usualmente como héroes de la fe, ¿no? Buenos ejemplos para nosotros en el caminar cristiano. Es un capítulo escrito para animarnos, es un capítulo escrito para, después de haber visto todos los primeros 10 capítulos que presenta el autor de Hebreos, es tan importante poder reconocer de que hay otros que han andado en nuestros caminos y que tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante en medio de las dificultades, distintas pruebas, tentaciones y situaciones que tenemos que afrontar, y nos da muchos ejemplos de aquellos que han pasado diversas pruebas, diversas circunstancias en la vida tan complicadas y tan difíciles, complejas, situaciones tan diferentes las unas del otro, de las cuales podemos aprender. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un breve recuento del libro de Hebreos, una introducción, digamos, de qué se trata el libro, para poder enfocar después un capítulo más o menos largo, el 11, con varios ejemplos. Y entonces ver un poco el libro de Hebreos y luego estaremos enfocando el capítulo 11 en sí, los primeros versículos, ¿ya? Y luego hacer una aplicación, obviamente, para nuestras propias vidas basado en ello. Así que, bueno, ese es el enfoque, ¿no? El libro de Hebreos y la fe para nuestras vidas. Entonces voy a compartir acá mi pantalla. A ver, por favor, para que me permitan compartir. Ahí está. Bueno, está bien. Bueno, entonces lo vemos ahí, ¿no? El libro de Hebreos es un maravilloso libro que nos va a mostrar de las diferencias que hay entre nosotros con Jesucristo y aún la diferencia que hay nosotros, los ángeles de Jesucristo, nosotros, los sacerdotes de la antigüedad y Jesucristo, y así, por supuesto, ¿no? Entonces la fe, porque nos lleva a poner los ojos puestos en Cristo, ¿no? Y en ese sentido, una serie de prédicas centradas en Hebreos 11, como lo dije hace un instante. Muy bien. Entonces, algunos datos clave del libro de Hebreos. Es bien interesante esta epístola, ¿no? Porque está escrita de esa manera hacia el final, sobre todo porque hay los saludos, ¿no? Pero no hay salutación inicial, ¿no? Hay despedida, eso sí, ¿no? Y también es un libro que no tiene el nombre del escritor, ¿ok? Y tampoco los destinatarios, no es Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso, por ejemplo, ¿no? No hay eso, o Lucas, ¿no? Al excelentísimo Teófilo, por ejemplo, en sea Lucas y Hechos, ¿no? Eso no hay en esta carta de Hebreos. Entonces, bueno, según la tradición, algunos asumen y enseñan que es el mismo apóstol Pablo, y otros decían que no necesariamente, que podía haber sido alguien después de ellos en ese periodo, ¿no? Luego de ya la muerte de los últimos apóstoles. Lo que sabemos 100% que es palabra de Dios, sabemos 100% que es inspirada por el Espíritu Santo y sabemos que obviamente es útil para redarguir, corregir, enseñar, y como enseña mismo Hebreos 4:12, espada de dos filos es su palabra, ¿no? Es viva y eficaz, por supuesto, ¿no? Pero eso no es ninguna sorpresa. Primero Juan tampoco hace eso, tampoco pone el nombre y todo. Obviamente se entiende más que era de Juan porque la conocían la gente ahí. Pero bueno, Hebreos, Pablo, excelente, o algunos le llaman simplemente el autor de Hebreos. Pero así hay unas cosas esas así lindas, ¿no? Características que hacen a la palabra de Dios tan diferente, tan excepcional. Por ejemplo, imagínense tener un libro como Esther, donde no aparezca la palabra de Dios en sí, o sea, no aparece el nombre de Dios, o sea, ¿no? Es muy interesante tener un libro de esa manera, pero obviamente todos podemos entender la soberanía de Dios en ese libro, el control de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con su pueblo, y cómo usa incluso al rey, a la reina Esther, a Mardoqueo, obviamente que es reconocida como palabra de Dios. Lo mismo es con el libro de Hebreos, ¿no?
Pero ahí está, no hay ningún conveniente que se piense que es Pablo, así que excelente, ¿no? El tema general es maravilloso en el libro de Hebreos, es la supremacía incondicional de Jesucristo. Sí, es incomparable con los sacrificios que se hacían, es incomparable con los sacerdotes, incomparable con el sumo sacerdote, incomparable con los profetas e incomparable con los reyes que vinieron antes, ¿no? Porque Jesús es obviamente nuestro sacerdote, profeta, rey, como veremos. Entonces, la supremacía incondicional de Jesucristo, ¿por qué? Porque es el Hijo de Dios. O sea, nadie puede desafiarlo, ¿no? Ni ángeles humanos. Por eso nuestra lucha es contra carne y sangre, principados, potestades, huestes de maldad en los lugares celestiales. La lucha no es entre el diablo y Dios, ¿no? O sea, la lucha es entre nosotros, es los que tenemos que ser, los que somos tentados por el diablo. Nosotros somos los que tenemos que no obviar las maquinaciones del diablo, como dice el apóstol Pablo. Entonces hay una lucha que hay. Y Jesucristo es aquel que nos libra del miedo a la muerte, que era la máxima arma que tenía, ¿no? El diablo mismo, ¿no? Ese miedo a la muerte, y Jesucristo lo limpia, lo quita, nos limpia la mente, nos limpia de toda maldad y también nos salva para vida eterna, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos pasajes famosos de Hebreos, algunos pasajes de este libro maravilloso y um, poderlo recordar, y se van a dar cuenta que hay un montón. Ya les dije uno, 4:12, ¿no? La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Entonces ya ustedes se van dando cuenta la cantidad de pasajes que hay, que se usan y conocemos del libro de Hebreos, ¿no? Ok, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, muchas cosas importantes. O sea, Dios hablaba de muchas maneras, por medio de los profetas, ¿no? Pero ahora nos habló por el Hijo. Y Juan va a decir, y le vimos, y le tocamos, ¿no? Le oímos. Muy importante que se hizo hombre, ¿no? Entonces, ahora ha hablado por el Hijo y también porque le constituyó heredero de todo, ¿no? Y ahora lo lindo es que por medio de Jesucristo, si usted y yo confesamos que Jesucristo es el Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, le hacemos el Rey en nuestras vidas, no, somos coherederos con Cristo, ¿no? Y note al final dice, por quien así mismo hizo el universo, porque en Juan también, Juan 1.1 nos enseña el principio del el verbo estaba con Dios en el principio y el verbo era Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Entonces, clarísimo el principio nos dice de que acá por medio de Jesucristo se hizo también el universo. Juan, como les digo también, por medio del todo fue hecho y eso nos lleva automáticamente a Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y por medio de su palabra dijo, hágase la luz, ¿no? La palabra hecha hombre, después va a hablar Juan. Y acá está, por quien hizo a sí mismo el universo. Entonces, clarísimo que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero hay más, ¿no? Note, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿no? Cuando aquellos que tuvieron ese privilegio de ver a Jesús aquí en la tierra, vieron a Dios encarnado, ¿no? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Luego, el autor de Hebreos va a estar explicando un poco que los ángeles, bueno, están en otra condición que nosotros, por supuesto, y cerca a Dios, y ven a Dios, nosotros no, dice, pero Él es más, Él es superior a todos, Él es superior aún a los ángeles, ¿no? Entonces, pero note lo que dice ahí en el medio, se sentó a la diestra. Nadie se puede sentar a la diestra. Él se sienta a sí mismo a la diestra. No tiene que decir, Padre, que estás en el cielo, puedo sentarme al lado tuyo. Él y el Padre uno son. Él se sienta a la diestra del Padre. Entonces, ¿por qué? Porque Él es nuestro profeta, por supuesto, nuestro sacerdote y nuestro rey. Esos son oficios de Cristo acá en la tierra, ¿no? Y Filipenses lo explica de una manera hermosa, linda, cuando dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿no? Dios Padre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Entonces,
este nombre por encima de todo nombre, sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro Salvador, ¿no? Él es el único que puede salvarnos, el único cuya muerte y sacrificio era perfecto, el suficiente. Y así como todos morimos una vez y luego la muerte, el juicio, eso también está en Hebreos, por si acaso, ¿no? Entonces, y podemos tener confianza, pues, por medio de Jesucristo. Y así como los 24 ancianos que cuando están delante del trono y luego cuando viene el Cordero presentan sus coronas, nosotros también. Nosotros también, cuando estemos delante del Señor en el cielo, obviamente vamos a presentar todo lo que tenemos. Imagínense recibir la corona de vida, la corona de justicia, por haber permanecido y ser perseverantes hasta la muerte o haber sido perseverantes, bueno, hasta la muerte, por supuesto, hasta que el Señor decida que partamos o que Él venga antes, pero hay que perseverar y permanecer firmes en la fe. Pero imagínense recibir la corona de la vida, la corona de justicia, tener al Cordero de Dios enfrente tuyo y tener al Padre eterno. ¿Cómo vamos a mantener esa corona, ¿no? En nuestras cabezas? Obviamente que las pondríamos delante, ¿no? Y entonces de esa manera también nuestras propias vidas, tener siempre, ponerla delante del Señor. Pero ¿cuál es el gran problema? Así durante años y los siglos, el mundo ha vivido como ha querido, ¿no? El mundo ha vivido de la manera que, usando su libre albedrío, su ejercicio libre de la voluntad, digamos, obviamente Dios está en control de todo y por ende, por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pero el punto es que aún en Israel, había todo esto, había asesinatos, prostitución, ¿no? Borracheras, orgías, etcétera, todas estas cosas, robos, violencia, sacrificios, ¿no? Idolatría, aún en Israel. Entonces, Hebreos lo que dice es, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque no sea que nos deslicemos. Entonces, muy importante Hebreos, y por ende también va a ir hacia ese clímax en el capítulo 11, decir, fe, ¿no? La fe es tan importante, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, en el Antiguo Testamento, ¿no? Confirmada por los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si aún en el Antiguo Testamento, por medio de la palabra de los profetas, aún palabra escrita, ¿no? y revelada aún por ángeles, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más escaparemos nosotros? Si hubo disciplina, orden, Hebreos capítulo 10 va a hablar de que nosotros, aún a nuestros padres, siendo, ¿no? que no eran perfectos, los venerábamos, cuando nos disciplinan, ¿cuánto más nos respetaremos la disciplina de Dios? Mire cuánto hay en el libro de Hebreos, ¿no? Es increíble cuánto de nosotros en nuestra vida cristiana lo tenemos y a veces de repente no sabemos que está en el libro de Hebreos. Pero continúa diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿no? esta salvación, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y este es cuando viene el Señor Jesucristo, el tiempo de Pentecostés y en adelante con los apóstoles, por supuesto. Entonces, ¿cuánto más, ¿no? Nosotros teniendo esta salvación tan grande? O sea, ellos veían sacrificios de corderitos. Nosotros tenemos el sacrificio de el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, note, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y cuánto no hemos aprendido por medio de enfermedades, dificultades, cuánto no hemos aprendido por medio de circunstancias que han pasado en la vida. ¿Cuánto no hemos aprendido en esta época, en el COVID, en el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, él participó también de lo mismo. De carne y sangre se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿no? Porque, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Mm? ¿Y quién es el que tenía el imperio de la muerte, no? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, porque ese es el arma estratégica del diablo, el miedo a la muerte final. Puede atacar de diversas maneras, pero todo nos lleva al miedo. Entonces, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que usted y yo no estamos llamados a servidumbre. Pero de repente, si usted está escuchando ahorita y tiene miedo a la muerte, tenga por seguro que Jesucristo abrió las puertas del cielo. Jesucristo
ya se ha roto el velo. Cuando Él murió en la cruz, se rompió el velo del templo. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro y su misericordia. Entonces, con confianza, aun si tuviéramos que partir el día de hoy, debemos estar con confianza. Por eso Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Entonces es bien importante que usted y yo estemos listos a partir con la presencia del Señor en cualquier momento. Y eso es una buena vida vivir, eso es vivir en abundancia, porque aquel que vive con temor a la muerte no está viviendo en abundancia. Y la palabra de Dios es verdad y la verdad nos hará libres. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, abrió el camino para nosotros por medio de su muerte. Ahora podemos vivir confiados. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, todos los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce lo que estamos pasando. Él sabe lo que es la dificultad de no tener economía. Él sabe lo que es la enfermedad. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es el sufrimiento. Entonces, porque él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, pero él sin pecado. Él sin pecado, nosotros. Y él sabe lo que tenemos que pasar en esas tentaciones. Él sabe lo difícil que es, ¿no? Aún 40 días en el desierto, ¿no? Nuestro sumo sacerdote. Entonces, el pacto inaugurado por Jesús es superior, ¿no? a cualquier otro que le haya precedido. Su sacerdote es mejor que el de Leví, el sacrificio por él es presentado es superior a cualquiera de los corderos. El propósito mismo de la revelación anterior, o sea, de todo el Antiguo Testamento, fue anticipar la venida de Jesucristo, apuntando hacia su persona y las bendiciones que traería consigo, ¿no? El reposo, por ejemplo, de la tierra prometida, no trajo un reposo al pueblo de Israel, es más, no estuvieron durante 40 años en el desierto, luego cuando entraron tenían que conquistar la tierra y así durante siglos. Ese reposo que nos promete el libro de Hebreos y que nos promete que Jesucristo no va, es el reposo mismo de Dios Padre. Luego crea los cielos y la tierra y reposó de toda la obra de su creación. O sea, ese reposo falta por venir por nosotros, ¿no? Y ese es por medio de Jesucristo. Bueno, y nos habla cualquier cantidad, todo el libro sobre Jesucristo, ¿no? Y su supremacía y lo máximo de su amor, de su misericordia y su sacrificio por nosotros. En Hebreos 10, entonces, ya llegando a aterrizar el tema con Hebreos 11 finalmente, ¿no? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿no? Porque anticipaba todo el Antiguo Testamento la venida de Jesús, ¿no? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque aún el mismo sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados y luego presentar una ofrenda de paz y por los pecados del pueblo. Entonces, esto era una imagen de lo que vendría, porque ellos mismos eran pecadores y ellos mismos presentaban sacrificio de perdón de los pecados por ellos y por el pueblo, y se hacían continuamente, porque no podían hacer perfecto a los que se acercaban, era algo continuo. Hoy en día nosotros nos hace santos, justos, limpios y sin mancha delante del Señor por la sangre de Jesucristo. Nos justifica. Entonces, por eso que en Hebreos 2 dice, ¿cuánto más nosotros teniendo esta salvación tan grande? ¿Cómo vamos a retroceder? ¿No? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Él es el único que podía presentar a sí mismo su cuerpo en sacrificio. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y usted conoce Melquisedec, rey de Salem, que no tiene principio ni tiene fin, ¿no? Entonces muchos asumen que es Jesucristo en la tierra, Dios mismo en la tierra en ese momento recibiendo el diezmo de Abraham, ¿no?
Pero note, aunque era hijo, y eso es bien importante, porque a diferencia de Moisés como profeta, él era un buen siervo de Dios, y Hebreos va a hablar de 3 y 4 del buen siervo que es Moisés delante de Dios, pero Jesús es el hijo. No solo es el buen siervo, él es el buen siervo que es el hijo. Es Moisés, ¿no? Entonces, superior a ángeles, superior al sumo sacerdote, superior a los sacerdotes, superior a los profetas, superior a Moisés, superior. Él es el cumplimiento de toda la ley, ¿no? Y eso va a hablar Hebreos capítulo 8, 9, 10. Okay. Y pasaje conocido, ¿no? De Hebreos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos, ¿no? Y eso es justo después de haber hablado que la espada de Dios es más cortante que dos filos y penetra hasta el alma, la coyuntura, los huesos, los tuétanos, ¿no? Y nos hace perfectos delante del Señor, nos ayuda a vivir para su gloria. Entonces ahora nosotros por medio de Jesús podemos acercarnos confiadamente para recibir misericordia y dar la gracia. Así que ustedes necesitan la misericordia de Dios y la gracia del Señor en ese momento, en algún momento de prueba de sus vidas, acérquense confiadamente. Y ese es el punto en Hebreos también, la fe, confianza, ¿no? Perseverancia, confianza, seguir adelante con fe, ¿no? Bueno, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esto es ya en el Hebreos 10, ¿no? En Hebreos 4, acerquémonos confiadamente, tenemos confianza. Versículo 10, así que teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Mire cuánto tenemos, ¿no? Esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe. Santiago va a decir que el que duda, eso no le agrada a Dios, ¿no? Certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces meditemos nuestra confianza, ¿no? Nuestras vidas, cómo estamos viviendo físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente delante del Señor, cómo está nuestra conciencia, ¿no? Porque si tenemos una conciencia limpia, podemos acercarnos. Nadie está diciendo que no somos perfectos. Jesús es el perfecto. Este libro nos enseña esto. Nosotros no lo somos. Pero cuánto más debemos de acercarnos, cuánto más debemos disfrutar de esta libertad, de esta confianza, de acercarnos al trono de gracia, si Jesús ha abierto ese camino para nosotros como nuestro gran y único sumo sacerdote perfecto delante de Dios, ¿no? Entonces, cuánto más no nos vamos a acercar a su trono de gracia. No seremos perfectos, pedimos perdón por nuestros pecados. Nuestra conciencia debe estar en paz delante del Señor, porque Él murió una vez por todos y ha hecho perfecto todo el sacrificio. Pues seguimos adelante en nuestras vidas. No te quedes atrapado. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación. Entonces mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso congregamos también, no solamente para adorar al Señor, que ese es el punto esencial, pero al conocer más de Dios, al amar más a Dios, al crecer más en sus caminos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, porque fe sin obras está muerta. Entonces, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, ¿no? Tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque Jesús, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, confiadamente nos podemos acercar. Animémonos los unos a los otros, no dejemos de congregarnos, estimulámonos al amor y a las buenas obras. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ese es el punto, ¿no? No perdamos la confianza, tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia, correcto, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, no te vivamos haciendo la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Nuestra salvación no se basa en qué tan bueno soy, ni cuánto hice, ni cuánto no hice. Nuestra salvación está centrada única y exclusivamente en la obra maravillosa en la cruz de Jesucristo. Sin embargo, por lo mismo que murió por nosotros y por lo mismo, como dice Hebreos 2, ¿cuánto más nosotros si tenemos esa salvación tan grande? Fe sin obras, fe muerta. Comencemos a demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras, ¿no? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice. Y esto es de Habacuc, ¿no? Pero nosotros no somos de los que retroceden, hermanos.
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y si ha caído, hermano, pida perdón de todo corazón al Señor. Él es bueno, justo, fiel por medio de Jesucristo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, nuestro abogado que tenemos. Confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar. Y seguimos adelante. 7 veces se levanta el justo y no caigamos como el enemigo que quiere que retrocedamos. Uy, mira qué malo eres. Uy, mira qué terrible eres. Uy, mira lo que hiciste. Porque ese es el acusador, ¿no? El acusador de nuestras almas. Pero no se olvide que cuando Jesucristo derrotó al imperio de la muerte, al diablo, libró todo el miedo a la muerte, también nos libra de todo, de toda maldad, de todo pecado por medio de su sangre. Así que nos podemos arrepentir, acercarnos al trono de gracia, recibir esa misericordia, oportuno socorro. Y note, no se olvide, ese acusador está vencido. No permitas que acuse tu mente y tu conciencia. Pidamos perdón delante del Señor. Y sí, efectivamente, si hemos pecado contra alguien, pidamos perdón. Arreglemos. Pablo lo va a hablar de diversas maneras, Pedro también incluso a nosotros los esposos, dice, no sean ásperos con sus mujeres, ¿no? Y es más, se va a hablar de que nuestras oraciones tendrán impedimentos si no estamos tratando bien a nuestras mujeres. Imagínense, ¿no? Algo tan importante. Pero no permitamos que el diablo tampoco nos haga sentir como cucarachas cualquier cosa delante del Señor, porque somos sus hijos amados. Somos hijos, coherederos del reino de los cielos por medio de Jesús. Entonces nosotros no somos los que retrocedemos sino para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿qué es la fe realmente? Varios, como Kierkegaard, existencialistas u otros filósofos, que es como un salto al vacío, dicen algunos. La fe simplemente me lanzo. No crea eso, hermanos, porque dicho sea de paso, aún a pesar de que no vemos, vamos a aclarar bien, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero es algo con certeza y es algo con convicción. Entonces, no simplemente me lanzo, porque no se olvide, esa es la tentación del diablo. Lánzate nomás, le dijo, lo subió al pináculo del templo y lánzate, los ángeles te van a atrapar, no te preocupes, tranquilo, no caerá, no te vas a hacer daño, porque así dicen los salmos, que no te pasará nada. Pero como en las otras dos tentaciones, también Jesús responde a Deuteronomio, ¿no? Y que no vamos a tentar al Señor, por supuesto. Entonces, la fe no es un salto al vacío. Y de verdad le digo, hermanos, quite eso de su mente. Quite de su mente que la fe es algo como vacío, como que no tiene lógica, como algo sin sentido y que simplemente me lanzo ya, pues, y Dios se encargará, ¿ok? Nadie está diciendo que Dios no se va a encargar. Obviamente que sí, Dios está por encima de todo, ¿no? Por supuesto. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no solamente algo a futuro al cielo, al futuro que, ok, sí, estoy seguro, va a venir el Señor. Y es cierto, sí estoy seguro que voy a ir al cielo a vivir. Es cierto, si morimos hoy día con total seguridad, si usted cree que Jesucristo es el Señor, va a ir al cielo, no tenga ninguna duda de eso. No tengamos ni una duda, por eso no tenemos que tener miedo. Ya Jesús venció esa obra al que tenía el imperio de la muerte, al diablo que con el poder del miedo de la muerte él tenía atrapado a la gente, esclavizada. Ya no tenemos eso. Sí vamos a ir al cielo y sí nos espera la presencia del Señor y sí Él es nuestro todopoderoso, pero la fe, esa fe está no es algo solamente que no vemos ahorita, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, pero ¿por qué certeza y convicción de lo que no vemos? Esas dos palabras es increíble, certeza, convicción. ¿Por qué certeza? Porque sabemos y confiamos en quién ha venido, confiamos y sabemos que Dios por medio de Jesucristo hizo el universo y que este Dios y Salvador nuestro vino a la tierra y que este Dios y Salvador que vino a la tierra murió por nuestros pecados y lo vieron, le tocaron. Es seguro, es certeza. Nuestra fe no está basada en simplemente algo etéreo, algo que no tiene lógica. Nuestra fe está basada en Jesucristo, con total prueba, con total evidencia, con señales, milagros, prodigios y la palabra misma. Jesús es la palabra. La verdad nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? La palabra es verdad.
¿no? Entonces, es certeza, es completa convicción en Jesucristo. Por eso Él es superior. Nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Nuestra fe está centrada en Jesús. No hay punto de cómo obviar eso. No hay punto de cómo negar la posibilidad que nuestra fe tiene lógica, tiene seguridad, tiene sentido. Por supuesto que hay cosas que no vemos, hay promesas que todavía no logramos captar y no podemos comprender todo, y por fe creemos en la palabra y por fe creemos todas estas promesas maravillosas, pero están centradas, seguras, con convicción en Jesucristo. Entonces nuestra fe tiene una base 100% segura, 100% certeza. Con convicción podemos creer, hermanos. No es un salto al vacío. Con fe, un ejemplo quise usar para aquellos niños, jóvenes que están acá y, bueno, todos nosotros adultos que reconocemos esta imagen rápidamente, podamos darnos cuenta ahí la fe. Note lo que ocurre, ¿ok? David le contesta a Goliat, que le está insultando. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo, miren la fe, ¿eh? Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Pero note, el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré, pero es el Señor, ¿no? El Señor te entregará hoy en mis manos. Entonces yo te mataré porque el Señor te está entregando en mis manos. Yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. No está diciendo, oh, quizás, tal vez, la onda, la lanza, ojalá que el viento se mueva un poquito por aquí y por allá. Oh, qué bien le di. No, hoy te entregará en mis manos. Hoy te mataré, hoy te cortaré la cabeza, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves de los cielos y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. La fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así continúa Hebreos capítulo 11 en el versículo 2, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego dice, porque por ella, por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces acá hay algo lindo para nuestras vidas. Vamos a ver en un instante el ejemplo de Abel para terminar ahí, pero piensen ustedes en su familia también. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué más legado? ¿Un título? ¿Carrera universitaria? Que mis hijos sean profesionales y puedo morir tranquilo, que mis hijos sean profesionales y se casen y puedo vivir tranquilo, que mis hijos sean profesionales, se casen con una buena mujer, que se casen con un buen hombre, que me dejen nietos y pueda verlos y puedo morir tranquilo. Vanidad de vanidades, hermano. Déjale la fe y que vean que tú viviste la fe y estás dispuesto a vivir para la gloria de Dios todos los días de tu vida. Lo demás será añadido. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Sí, qué bueno que estudien, sí, qué bueno que tengan una buena familia, sí, por supuesto, obviamente que queremos eso. Y queremos, pero ¿cuál es el punto? Queremos que se casen con alguien de la fe y queremos que eduquen a nuestros nietos en la fe. Entonces, la fe es lo que queremos dejarles a nuestros hijos y que sepan que vivimos para su gloria y honra el resto de nuestras vidas con fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso es lo que queremos alcanzar, buen testimonio por medio de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Voy a volver a ese tema del capítulo 1, que importante, ¿no? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Entonces hay muchas teorías sobre el universo, muchas cosas que ustedes aprenderán en la universidad, bombardean de diversas maneras aún en los colegios. La Tierra fue creada en 6 días, hermanos, no hay ninguna contradicción, no hay ni un problema. Dios pudo haberlo hecho en un día si quería, porque por la fe entendemos que Dios pudo haberlo hecho en un segundo. No, lo hice en 6 días para que descansemos, esa es la semana y la mantenemos al día de hoy, ¿no? 7 días, un día reposamos, 6 días trabajamos, bueno, en algunos lugares se varía, pueden ser 5, no importa. El punto es que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y creemos por medio de la palabra de Dios que creó de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Porque Él es el Todopoderoso, solo Él puede decir, por medio de su palabra, hágase la luz. Solo Él puede decir eso. Y todo este universo fue hecho por medio de la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, ¿no? Jesús es la palabra que se hizo hombre, ¿no? Entonces,
Jesús también, junto al Padre y al Espíritu Santo, también que se movía por la faz de las aguas, por supuesto, ¿no? Crearon el cielo y la tierra. 6 días, y el séptimo día de reposar. Y nosotros vamos a llegar a ese reposo por medio de Jesús. Y finalmente, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces, conocemos esta historia conocida, ¿no? Por supuesto, Caín presenta como agricultor el campo, como pastor de ovejas, como pastor obviamente con los animales también, trabajando con el ganado, y esto Abel presenta un sacrificio, pero lo hace con fe, mientras que Caín no. Caín está fastidiado, molesto aún que Dios no está agradado porque, y le dice Dios, hey, mira, el pecado está a la puerta, está tocando, pero, hey, vénselo, pues lucha, ¿no? Contra la tentación. Pero Caín decide matar a su hermano Abel, ¿no? Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿no? Caín presentó un sacrificio, ese es el punto, lo presentó, pero uno era bueno delante del Señor, uno era excelente delante del Señor y el otro no con buena conciencia, ¿no? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Jesús va a hablar de la sangre del justo, Abraham, que habla todavía. Entonces, para aplicar todo esto y terminar, porque hemos visto una introducción al libro de Hebreos y la supremacía de Jesucristo, cómo es superior a los hombres, a los ángeles, a todo profeta, a todo sumo sacerdote, a todo rey. Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Hijo, nuestro Hijo, nuestro Salvador, Hijo del Todopoderoso, Dios enviado a esta tierra a morir por nuestros pecados, nuestro Salvador. Entonces, ahora nosotros podemos vivir para su gloria, para su honra, y cuánto más entonces nosotros tenemos que perseverar, seguir adelante, no retroceder, somos los que perseveramos para salvación, para llegar a ese momento en el cual vamos a presentarnos delante de Dios y tenemos esa maravilla de certeza, de convicción en la fe, ¿no? Que realmente todo esto se cumplirá, todo esto es real y que para mí vivir es Cristo, ¿no? Morir es ganancia. Hermanos, vivamos, dejemos ese legado a nuestra familia, dejamos ese legado a todos los que nos conozcan que nosotros también, así como Abel, estamos presentando un sacrificio. ¿De qué manera nosotros presentamos ese sacrificio al Señor? Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nosotros podemos ser como Abel, como estos héroes de la fe que estaremos estudiando en las próximas semanas? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestra vida, mente, alma, corazón, fuerza, voluntad, todo, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Como nos enseña la palabra, y vivir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiemos la mente para así nuestra vida íntegra presentarla al Señor, para así comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque por ella, acuérdense, alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Nosotros también debemos presentar esto, buen testimonio a todos aquellos que nos aman, los que nos conozcan, alcanzar un buen testimonio. Esa es la meta para nuestras vidas, alcanzar un buen testimonio delante del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, por tu amor, que tú guíes a cada uno de los que estamos acá reunidos a poder seguir viviendo para tu gloria y honra, con fe, teniendo esa certeza, esa convicción de aquellas cosas que no vemos, de esas promesas, de cómo por medio de tu palabra tú hiciste todo, por medio de tu palabra tú nos creaste, por medio de tu palabra tú sustentas todas las cosas y asimismo enviando a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias, amado Padre, por esa salvación tan grande que tenemos por medio de Jesucristo. Gracias por tus bendiciones, tu amor, que tu Espíritu Santo haga real estas cosas en nuestras vidas, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que andemos en tus caminos día a día, que como familia, como nosotros hogares cristianos, demos ese buen testimonio por medio de la fe y presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo a ti todos los días de nuestras vidas, porque solo tú lo mereces, solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, amado Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón resonó. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me saco, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti, tuyo soy, mi alma te adora, en fin, yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró, gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor, partió el velo en dos, la piedra él movió, Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti, tuyo soy, mi alma te adora, en fin, yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia pecado borró y perdonado, libertad cobró, la muerte él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, gracia triunfó.
Perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, tu gracia triunfó. Muy bien, muchas gracias. Hermosa alabanza. Gracias al Señor porque Él triunfó, porque podemos confiar en el Señor, porque podemos descansar en Él. Y gracias también por el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Juan José, por compartirnos la palabra de Dios en esta mañana. Y qué importante que es este tema, hermanos, que tiene que ver con la fe. No solamente la fe que salva, pero es la fe que nos sostiene, que nos hace caminar y perseverar y avanzar en medio de las dificultades de la vida. La fe genuina, la fe bíblica, la fe que viene de parte de Dios es una fe que nos hace perseverar y que en medio de las dificultades ahí vamos avanzando con la ayuda del Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestra, digamos, en nuestra propia sabiduría, sino descansando en el Señor, apoyándonos en Él. Por eso es tan importante estos estudios que vamos a tener en cuanto a Hebreos capítulo 11, porque vamos a ver allí personajes comunes y corrientes, aunque quizás nosotros hayamos puesto a cada uno de ellos ahí arriba como en un altar, pero no son personas para ser colocadas en un altar, porque son personas de carne y hueso como nosotros, con debilidades, con fallas, con limitaciones, pero ellos confiaron en el Señor. Por eso la fe de cada uno de ellos nos da testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a pesar de lo que nosotros somos. Así que gracias al Señor por este nuevo tema, y esto nos va a servir para reflexionar, para hacer un autoexamen, ¿no? ¿Tengo la fe que Dios quiere que yo tenga? Es decir, mi fe es una fe auténtica, no tanto si es una fe grande o chica, porque eso puede ir creciendo la fe con el tiempo, por supuesto, pero más que nada es saber si esa fe está colocada en el lugar correcto, ¿no? Y si entiendo que esa fe tiene que estar puesta en Cristo, no solamente para ser salvo, sino para avanzar, para triunfar en la vida, para honrar al Señor en el lugar donde Él nos coloque. Bueno, agradecemos a Dios por eso, y ahora tenemos unos minutitos para ir coordinando algunos temas. En primer lugar, dar gracias al Señor por la asamblea que tuvimos el domingo pasado. Agradecemos a todos aquellos que han participado. Hubo una muy buena asistencia, una buena convocatoria de hermanos que son miembros de la iglesia, y como ya hemos anunciado, vamos a regularizar la situación de algunos de ellos, otros que no han podido estar con nosotros y que también van a iniciar el proceso para la membresía de la iglesia. Así que ya estamos embarcados en esa dirección y vamos a coordinar todas estas cosas de la mejor manera para que pronto todo eso pueda estar en orden. Así que agradecemos a Dios por el tiempo que hemos tenido, por el espíritu, ¿no? Es muy importante que si nos juntamos como iglesia para tomar decisiones tengamos un mismo espíritu, un mismo sentir, a pesar de que podamos tener quizás, diferentes opiniones, pero estamos juntos, ¿no? Tratando de avanzar en una misma dirección y confiando en la guía de Dios. Así que agradecemos a Dios por eso. También agradecemos al Señor por la vida de Lucho Segarra. No sé si Lucho estás por ahí, y Lucho ha sido aceptado como nuevo integrante de la Junta, como diácono de nuestra iglesia, así que le queremos dar la bienvenida a Lucho y dar gracias a Dios por él, por Pilar, por su familia, y bueno, orar por él y por toda la Junta, para que el Señor nos siga dando sabiduría en
en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva gestión que dura, ¿no? La junta de 3 años, y bueno, confiando en el Señor que Él nos va a seguir guiando en las decisiones que debemos tomar en el camino. Bueno, a ver, estamos cerca, Dios mediante, de comenzar con nuestras reuniones presenciales, y como les hemos anunciado, la meta, ¿no? La idea es arrancar no el próximo domingo, que es el 19, sino el siguiente domingo, que es el 26 de septiembre. O sea, estamos a 2 semanas de comenzar con nuestras reuniones presenciales, y esto lo vamos a confirmar ya definitivamente el próximo domingo para fijar bien el inicio de nuestras reuniones presenciales. Ahora, queremos coordinar bien esto. En un ratito le voy a pedir a Ronnie, que nos está apoyando esta mañana con el Zoom, para que él nos ponga un videíto, pero ahora en un rato nomás, Ronnie, porque en ese videíto que preparó Junior hay algunas indicaciones de cómo se deben inscribir. Ahora, hermanos, si bien la reunión presencial va a ser, o vamos a comenzar el domingo 26, este formulario que tenemos que llenar ya va a estar disponible mañana. Y sería bueno que esta semana llenemos ese formulario para que el próximo domingo podamos tener un cuadro completo de cómo estaría configurada la asistencia para el domingo 26. Y en este formulario ustedes van a tener la opción de anotarse en el primer culto o en el segundo culto, ¿ya? En el primer culto o en el segundo culto. Más o menos, acomodando las sillas, esta semana ha estado Junior y los muchachos que están apoyándole ahí con la música multimedia, más o menos hay un aforo de 75 personas, ¿ya? Esa sería el aforo, esa sería la capacidad, guardando la distancia que tenemos que mantener entre silla y silla, mínimo 1,5 metros. Bueno, más o menos ahí la capacidad es 65 sillas abajo y 10 sillas en el mezanín. Entonces tenemos 75 para el primer culto y 75 lugares para el segundo culto, lo cual es un buen número, 150 en total, y bueno, algunos que por X motivo no puedan asistir, vamos a tener también la opción de poder ver el culto a través del internet, ¿ya? En la página de Facebook de la iglesia. Ahora, dicho esto, ahora sí, vamos a ver este videíto y vamos a ver cómo podemos, digamos, inscribirnos, anotarnos para el primer culto presencial que tendremos el domingo 26 de septiembre. Así que, adelante, Ronnie. Hola hermanos, en el presente video les voy a explicar cómo debe hacerse el registro para los cultos presenciales de la Iglesia Vida Nueva Chacarilla, que empezarán a partir del 26 de septiembre del 2021. En primer lugar, todos recibiremos por WhatsApp un link y al hacer clic nos llevará a la siguiente página. En el primer recuadro vemos que dice Iglesia Vida Nueva Chacarilla. Debajo, fecha del evento 26 de septiembre, es la fecha en la que iniciaremos nuestro culto. Estas fechas se irán actualizando a medida en el que pasen las semanas, con las fechas de cada culto. La dirección, Avenida Primavera 924, que es el local de nuestra iglesia, y también el teléfono de Bárbara para cualquier consulta que puedan tener. El segundo recuadro es importante. Dice, espacios disponibles, no seleccionar, en mayúsculas y en paréntesis. Este recuadro es netamente informativo. Aquí no tenemos que seleccionar ni completar nada. Si nos damos cuenta, dice primer culto 75 asientos disponibles, segundo culto 75 asientos disponibles, que es el aforo que se ha fijado para las reuniones. A medida que las personas se vayan registrando, los asientos disponibles van a disminuir, de manera que nosotros podamos saber a la hora que estamos haciendo el registro con cuántos asientos disponibles contamos. El tercer recuadro es de llenado obligatorio. Dice nombres y apellidos. Yo voy a poner mi nombre como ejemplo. Y luego vamos a tener dos opciones para completar.
Primer culto, cantidad de asientos requeridos. Segundo culto, cantidad de asientos requeridos. Nosotros aquí es donde vamos a escoger a qué culto vamos a asistir y cuántos asientos vamos a requerir, en caso vayamos con familia o amigos al culto. En mi caso, yo voy a seleccionar el primer culto y voy a seleccionar 2 asientos. Si yo ya seleccioné el primer culto, ya no tengo que seleccionar el segundo culto. Y de igual forma, alguien que asista al segundo culto no tiene por qué seleccionar el recuadro del primer culto. Entonces, una vez seleccionados los 2 asientos, en el cual también está incluido la persona que hace el registro, yo voy a colocar al final, en el último recuadro, nombres y apellidos de los acompañantes, que en este caso sería mi esposa, Melinda Vilela. Entonces, tanto yo como Melinda Vilela vamos a requerir 2 asientos para el primer culto y de esta forma nosotros vamos a concluir con el registro. Es importante que nosotros tengamos presente de que la cantidad de asientos que nosotros requerimos incluye también a la persona que está haciendo el registro. Y supongamos que, por ejemplo, ya hayan muchas personas que se hayan registrado y en asientos disponibles tengamos solamente 5, o mejor dicho, solamente 3, y nuestra familia sea de 5 personas, nosotros vamos a tener que ver a qué culto en todo caso nos convendría ir. Porque si el primer culto tiene 3 asientos disponibles y el segundo culto tiene 10 asientos disponibles, a pesar de que nosotros querramos ir al primer culto, debido a que ya no hay aforo suficiente, vamos a tener que escoger otro culto. Con esa función se está colocando este segundo recuadro que indica la cantidad de asientos disponibles. Entonces, una vez que nosotros terminamos de escoger, de poner nuestros nombres, de escoger la cantidad de asientos disponibles en el culto que requerimos y colocar el nombre de nuestros acompañantes, vamos a dar enviar y nos aparecerá una pantalla de que ya hemos hecho el registro. Una vez que completen el registro, ya cuentan con un lugar para el culto presencial tanto la persona que hizo el registro como las personas que lo acompañan. Las personas que ya están de acompañantes no es necesario que hagan otro registro, ya que sus nombres inscritos y la cantidad de asientos ya quedan registrados en una base de datos con los cuales nosotros podemos ir separando los lugares para los cultos de cada domingo. Bueno, listo, hermanos, muchas gracias por todo. Creo que ya estamos finalizando nuestra reunión, un lindo tiempo. Damos gracias al Señor por todo lo que Él nos da y como compartía Juan José, por la bendición de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que marca la diferencia, Él está por encima de todo, ¿no? Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el salvador, el Señor. Así que damos alabanza a Él y damos gracias a Dios por esta gran salvación que Él nos ha provisto. Así que terminamos con una palabra de oración, ya que tenemos ahí a Darío con el micrófono abierto. Guíanos en oración, Darío, y terminamos, y luego ya podemos saludarnos unos a otros. Adelante. Ok. Amado Señor, te alabamos, Padre, y te damos gracias por este privilegio que tenemos de podernos reunir, Señor, en tu nombre, para alabarte y reconocer cada una de las bendiciones que tú nos has enviado, Señor. Gracias, Señor, por la fe que has puesto en cada uno de nosotros. Gracias por esa certeza y esa convicción que tenemos, Señor. Gracias por la esperanza que has puesto en nosotros mediante tu resurrección, oh Jesús. Gracias, Señor, porque reconocemos que eres nuestro Salvador, nuestro sustentador y nuestro protector. Gracias, Padre, te alabamos y lo hacemos en el bendito nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén.